Ya, entonces, esta semana corresponde el contenido de los sufijos. ¿Qué son los sufijos, niños? Son partículas, ¿ya?, que se añaden al final de una palabra para formar otras nuevas. Hoy día vamos a aprender dos tipos de sufijos, los sufijos diminutivos y los aumentativos. Entonces, como ustedes bien dijeron, el sufijo se agrega al final de la palabra, ¿sí? Ya habíamos aprendido los prefijos que se agregaban antes de la palabra y ahora vamos a aprender los sufijos que se agregan al final. Entonces, los sufijos aumentativos, como ustedes dijeron, aumentan el tamaño de algo. Por lo tanto, los sufijos aumentativos son aquellos que indican que lo que se está nombrando es de gran tamaño, ¿ya? Los sufijos aumentativos son los que están aquí con rojo. Ote, ota, on, ona, asa, aso. Por ejemplo, si a la palabra coche, que en otros países significa, se le llama al auto, ¿ya? Yo le agrego el sufijo aso, formo la palabra cochazo, que es como un auto o un coche muy grande. Si a la palabra nariz yo le agrego al final el sufijo ota, formo la palabra narizota, que es una nariz grande. Y si a la palabra maleta, por ejemplo, yo le agrego después, acuérdense que va al final, el sufijo on, me queda la palabra maletón, que es una maleta más grande de lo normal, ¿sí? Entonces, con estos sufijos, las palabras aumentan de tamaño, ¿ya? Y los sufijos diminutivos, por el contrario, son aquellos que indican que lo que estoy hablando es pequeño, de tamaño más chiquitito. Los sufijos diminutivos son ito, ita, illo, illa, cito, cita, sillo y silla. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Si a la palabra barco, un barco normal, yo le agrego el sufijo ito, se forma la palabra barquito, que es un barco más chiquitito. Si a la palabra flor, yo le agrego el sufijo cita, me queda florcita, ¿ya? Si a la palabra brazo, yo le agrego el sufijo illo, me queda la palabra bracillo, que es como un bracito más chiquitito. O a la palabra gorra le agrego el sufijo illa, formo una nueva palabra que es gorrilla, que es una gorra, pero más chiquitita. Ya, niños, entonces, antes de que hagamos el ejercicio que les mencioné, les voy a volver a mostrar esta imagen, pero en grande, porque en delante no la puse en grande, para que la vean súper bien y puedan realizar de mejor forma el ejercicio que viene a continuación, ¿ya? Entonces, recordar, los sufijos se agregan al final y los aumentativos son los que están aquí con rojo y aumentan la palabra. Aquí tenemos los ejemplos. Y los diminutivos son los que hacen que el sustantivo al que me refiero sea más pequeñito, disminuya su tamaño. Y están aquí con rojito, ¿sí? Ahora vamos a practicar. Vamos a hacer el ejercicio. Ya. Vamos entonces a añadir sufijos aumentativos para aumentar. Aquí están con rojito. Ya, a boca. ¿Qué sufijos le podíamos agregar para que aumentara su tamaño? O, ota. Niños, recuerden que yo activo el micrófono, ¿ya? Para que sea más ordenado. Emilia. Emilia, a boca, para que sea más grande, para que aumente. Bocota, ya, bien. Entonces a boca
Si le agregamos el sufijo ota, formamos la palabra bocota, que es grande, más grande que una boca normal, ¿cierto? Bien. Vamos con cabeza. Recuerden que yo activo el micrófono, ¿ya? Cabeza. ¿Qué sufijo le podríamos agregar a cabeza para aumentar? Vamos a preguntar acá. Al Tiago Herrera. ¿A cabeza? Cabezota. Ya, Ota. muy bien. Ota, también le podemos agregar ota. Y formamos la palabra cabezota. Es como más grande, ¿cierto? Le aumenta el tamaño. Y al lápiz, para que aumente su tamaño y ahora sea un lápiz grande, muy grande, ¿qué sufijo aumentativo le podemos agregar al lápiz? Yair, ¿a lápiz? Para que sea más grande el lápiz. Lapizote. Ote. Perfecto. Ote. Si a la palabra lápiz le agregamos sote, me queda la palabra lapizote. ¿Sí? Bien. Ahora vayan pensando en los que están abajito. Vamos ahora a disminuir las palabras. Vamos a agregar sufijos para disminuir. ¿Ya? Tenemos oso. ¿Qué sufijo diminutivo le podemos agregar a oso para que disminuya su tamaño? Mati, Vidal, ¿qué sufijo le podemos agregar a oso? ¿Qué sufijo diminutivo? Hito. Hito, muy bien. Y me va a quedar la palabra osito. Muy bien, más chiquitito. A perro. A perro, ¿qué sufijo le podríamos agregar? A perro para que disminuya. Emilia. Perrito. Ya, le agrego hito también, ¿sí? Hito, y ahora es un perrito, chiquitito. Y nos queda cuaderno. Pero que no sea hito, que no sea cuadernito, otro. ¿Cuál podría ser que no sea hito? ¿Vale, Ávila? Cuadernote. Estamos diciendo más chiquititos, pero no era la Vale la que me habló. Recuerden activar el audio cuando yo lo solicite. Vamos, un diminutivo. Acá. Cuadernillo. ¿Cómo? De cuadernillo. Bien, hillo. Si agregamos hillo, formamos la palabra cuadernillo, que es un diminutivo, es un cuaderno más chiquitito. Bien. Entonces, la semana pasada vimos la habilidad de comprensión lectora, de sacar conclusiones y hacer inferencia. ¿Qué significaba eso? Era cuando ustedes en un texto se podían dar cuenta de algunas situaciones sin que el texto lo mencionara, sino podían darse cuenta a través de las pistas que daba el texto, ¿sí? Por ejemplo, decíamos que si uno veía a alguien riéndose mucho, uno podría deducir o sacar la conclusión de que esa persona está escuchando algo gracioso,
sin que alguien me lo diga. Yo me puedo dar cuenta sola, solamente si veo a alguien riéndome, porque yo ya sé que la gente en general se ríe cuando escucha algo gracioso, ¿sí? Dijimos la semana pasada también que para sacar una conclusión o hacer una inferencia, había que pensar en los detalles de la historia, ¿ya? Y también, además de eso, fijarse o pensar en la experiencia que cada uno tiene, ¿ya? Cuando uno ha pasado por algunas situaciones, eso le queda de experiencia y así uno puede saber qué está pasando en el texto, ¿sí? Ya niños, el texto de esta semana se llama Mito. El mito, niños, es una narración que tiene como propósito explicar el origen de fenómenos universales. ¿Qué son los fenómenos universales? La creación del mundo, por ejemplo, cómo se originó el mar, cómo se creó o cómo apareció el ser humano, cómo nacieron algunos dioses, etc. Esos son fenómenos universales. Y lo que quiere hacer el mito es contarnos cómo pasó eso que les acabo de mencionar, el origen de algunas cosas, cómo se creó el hombre, cómo se creó el mundo, cómo se creó el mar, etc. Las historias involucran a toda la humanidad, ¿ya? Y no a una localidad específica. Pero lo más importante, niños, es que explica el origen de algo, ¿ya? La creación de algún fenómeno universal. Entonces, el mito es una narración que es parte de la tradición oral de los pueblos, ¿ya? Se transmite de generación en generación, o sea que se va contando como una historia, como un cuento, que el abuelo le cuenta al nieto, que después el nieto cuando crece le cuenta a sus hijos, y así. Entonces, el mito intenta explicar el origen de fenómenos universales, sus personajes son seres sobrenaturales. Se transmite de generación en generación y esta historia, esta narración ocurre en un tiempo distinto al nuestro, ¿ya? Generalmente ocurre hace miles y miles de años atrás. No es una historia actual, sino que es una historia que es pasada, que ya sucedió hace muchos años atrás, ¿sí?